Buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos, periodistas, con una emisión que ha sido grabada el día viernes, debido a que hoy lunes es un paro nacional de las universidades públicas. Exactamente, cuando ustedes estén viendo este programa, en las universidades estaremos transitando, cerrando el primer día de la doble jornada de lucha por el mejoramiento de nuestros salarios. Por ello también el tema que nos convoca tiene que ver con discurso de odio como promotor de violencia y también de todo lo que tiene que ver con esas cuestiones que suenan amenazantes por parte del Estado. Para ello vamos a dialogar con dos especialistas, con un comunicador de nuestra universidad, Mauricio Grasso, un docente, hola, Paola, hola Mariana. Un par de la universidad, para abordar este tema. Y también desde el Zoom tenemos a una persona que tiene una consultoría y que trabaja este tema, discursos de odio, como es Leandro Graglia. Leandro, buenas noches, te damos la bienvenida también a Periodistas. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto poder participar y conversar con ustedes. Vamos a comenzar con Mauricio para plantear el concepto, ¿no? Bien. Desde la comunicación, Bien. pensar qué es el discurso de odio. Bueno, el discurso del odio o los discursos de odio, para decirlo en plural, Sí. no son nuevos, por ahí es importante aclararlo, y tienen que ver con las narrativas, con los enunciados, con las expresiones, que en líneas generales van como generando una tendencia dentro de la cultura, ¿bien? Es decir, son discursos que circulan, que van construyendo a un antagonista negativo, digamos, a alguien que es depositario, digamos, del odio. Un contradestinatario. Exacto, es decir, alguien que recibe de alguna manera o es construido de una forma muy negativa, ¿no? Es decir, estos discursos de odio, digamos, han estado, digamos, en la cultura, sobre todo en la civilización occidental, y son una marca de diferentes medios, ¿no? Es decir, han atravesado la cultura y han estado presentes en la radio, en la televisión, en el cine, digamos, y hoy lo vemos en las redes sociales, digamos. Hoy, por ahí, la pregnancia o la cantidad de expresiones que nosotros vemos en las redes sociales, por ahí nos parece que como muy novedoso quizás, o muy presente, o todo el tiempo, bien, pero me gustaría decir que en líneas generales los discursos del odio han estado presentes y siempre han buscado construir una imagen, una identidad que se presenta como negativa para la sociedad, peligrosa, etcétera, ¿no? Sí, sí, podemos pensar en los discursos, digamos, de una historia muy gris, muy negra, Exacto. como el Holocausto, digamos, con la raza superior, los cabecitas negras en el peronismo, y así hay un montón de otras situaciones. En la historia reciente con la dictadura, digamos. Claro. Bueno, siempre hay algún antagonista que es depositario de un odio, ¿no? Bien. Leandro, acá tomando lo que nos estaba contando Mauricio, la construcción de un antagonista, pero pareciera ser en estos momentos, vos nos ayudarás a leerlo, a analizarlo, que no encuentra límites esa construcción del antagonista. En tiempos anteriores, en algunos de los ejemplos que dialogábamos acá, había como un límite de lo decible. Bueno, pareciera que ese límite está caído. Bueno, sin dudas, tanto el contenido como el estilo de la comunicación a la ahora presidente Milei, del espacio de la Libertad Avanza, del espacio de gobierno y en la propuesta electoral que hicieron también, ha corrido los límites o ha corrido el arco, digamos, los ha vuelto a correr en un proceso que ya se venía dando y que tiene que ver con el aumento de la agresividad, de la incivilidad, de la descortesía, que son cuestiones muy específicas, técnicamente muy específicas, que hacen al discurso político, ¿no? Entonces sí, definitivamente se ha corrido el arco, se ha corrido el límite y estamos en un momento de mayor agresividad del discurso político. Aunque no comenzó con Milei, insisto, da un paso adelante, un salto adelante muy importante en relación a lo que ya se venía dando. Claro. Hay un detalle también, escuchando lo que decía recién Nicolás, es muy importante recordar que el discurso de odio es una figura muy potente que va incluso más allá de la apelación al odio o de la utilización del odio como sentimiento en el discurso político. El discurso de odio tiene, sobre todo,
la característica de que es un discurso agresivo, ofensivo, dirigido a un grupo por características inherentes a ese grupo, es decir, por su etnia, por su género, por su condición, y que además tiene, esto en lugares donde lamentablemente se atraviesan conflictos étnicos o raciales o nacionales incluso más complejos, tiene el componente que pone en peligro la paz social. O sea, es un componente de destrucción del tejido social, un componente que fomenta la violencia física, y esto es lo más preocupante, digo, ¿no? De lo que se está dando y de lo que empieza a hacer y a lo que viene sucediendo en la cultura política argentina, mucho más con el presidente Milei en estos últimos meses. Con relación a esto, Mauricio, Sí. ¿Cuáles serían las herramientas para poder asir esos discursos, poder hacer permeable a la sociedad que parece anestesiada o como que parece que esas balas no le entran, como diría Corradini? Bueno, más bien diría que lo más peligroso es que se naturalice ese tipo de discurso. Creo que, coincidiendo con lo que planteaba Leandro, digamos, hay una escalada, una peligrosidad en la escalada, ¿bien?, de los discursos, principalmente cuando el instrumentador de ese tipo de discurso es la gestión del gobierno o, El digamos, Estado. o el Estado en su gestión política, Sí, digamos, ¿no? Pero lo que diría es que en líneas generales estos grupos, estos colectivos o quien es depositario de ese discurso de odio, en el último tiempo también ha ido construyendo de alguna manera un discurso que le permite rescatar su identidad, ¿no? Es decir, hay diferentes colectivos que hoy por ahí son depositarios de este discurso de odio, que puede tener que ver con diversidades, puede tener que ver con no solo un antagonista político, ¿no? Es decir, hay un otro en la sociedad que es peligroso por alguna estigmatización social, ¿bien? Porque es pobre, porque, digamos, diferentes tipos de expresiones que darían, digamos, la impresión de que serían por ahí los depositarios de este odio, ¿no? Es decir, y por ahí los responsables de, bueno, las desgracias que nos están ocurriendo, ¿bien? Es decir, por ahí los discursos quizás de derecha, ¿no? Es decir, de una derecha radicalizada, apuntan hacia eso como una especie de, si se quiere, de compensación social. O sea, siguen teniendo una aceptación por ahí social, porque en líneas generales el común está viendo que, bueno, está sufriendo más gente, digamos, bueno, ahora que sufran más otros, ¿no? Es decir, o sea, se está tomando de alguna manera. Eso es lo que yo entiendo que es peligroso, ¿no? Como es decir, esa normalización. Esa normalización de ese tipo de situación, de cargar en alguien que en líneas generales no es responsable de su condición, sino que más bien es alguien que está siendo víctima, digamos, o agredido, o digamos, o por ahí quizás depositario, digamos, de estos discursos de odio. Eso termina afectando de alguna manera a la identidad, ¿no? A la identidad de esa persona, de ese colectivo, etcétera. Bien, Leandro, hablábamos de el riesgo de la naturalización acá con Mauricio, y ya para ir a la pausa, me gustaría dejar planteado un interrogante. De la naturalización del discurso a la acción, parece haber un pequeño trecho. ¿Ese es el gran riesgo también? Bueno, todo discurso político que pretenda permear y movilizar la voluntad de las personas tiene que tener una construcción identitaria, y en toda construcción identitaria hay la definición de un otros, de un ellos. En la construcción del destinatario está la construcción del contradestinatario, como bien decían ustedes recién. La cuestión es hasta dónde la construcción de este adversario o de este contradestinatario adquiere características que son necesarias de eliminar y no de administrar. Bien. Claro. Es decir, este estilo de comunicación, este contenido de comunicación, lejos de buscar administrar los disensos y tener una lógica adversarial,
en la construcción de la política democrática, a lo que apunta es a primero invisibilizar y en el fondo el peligro es que lo que se naturalice, como bien decíamos también, es la idea de eliminar este disenso, ¿no? Y entonces esto es lo que lo hace peligroso porque la eliminación empieza en el plano de lo simbólico y siempre se corre el riesgo de que se traslade al plano de lo real. A la acción, como decía Mariana. Leandro, te pedimos por favor que te quedes conectado, vamos a una breve pausa y ya volvemos también a vos, Mauricio. Ya volvemos. Seguimos en Periodistas, segundo bloque, este programa que estamos grabando un viernes, pero que ustedes van a compartir con nosotras el lunes en el marco del paro universitario. Y tenemos en el Zoom a Leandro Graglia. Leandro, hablábamos en el primer bloque de discursos de odio, del riesgo de que se pase a la acción. Y vamos a pensarlo desde otro lugar. ¿Cuáles son las herramientas que tienen quienes, en este caso serían la oposición, destinatarios de ese discurso de odio, para generar como contrarrestarlos, digamos? Si es que tienen herramientas, ¿no? Bueno, es una gran pregunta y es parte de lo que se está preguntando el arco político opositor y además, sobre todo, las figuras políticas que apuntan a posiciones más de centro, más de diálogo y que se enfrentan al desafío de que estos discursos de odio, discursos que apelan a emociones fuertes como el odio, tienen una gran pregnancia en la sociedad. Son potentes porque operan sobre una sociedad polarizada, en un clima de época en donde la indignación permite construir identidades, movilizar voluntades, en estilos de comunicación muy brutalistas, llenos de incivilidad, de descortesía, en donde se llama la atención y se construye desde esta lógica. Y entonces es muy difícil poder construir una alternativa o escapar de estos discursos de odio. La principal recomendación que dan los especialistas, o que estamos trabajando nosotros también, para combatir o para actuar frente a estos discursos de odio es sobre todo evitar caer en el marco argumental y en el marco discursivo del adversario, de quien esgrime este discurso de odio. Los proyectos políticos que se pretendan, alternativos, que pretendan tener algún éxito en la construcción de algo diferente a los discursos de odio, nuestra lectura es que tienen que movilizar sus propias pasiones, entendiendo que la polarización existe, que la indignación da cierto sentido de pertenencia, hay que construir una propia visión, hay que conocer una propia visión, saber qué se propone, a quiénes se representa y asentarnos sobre clivajes potentes, reales de la sociedad, es decir, hasta abrazar a una sociedad polarizada, heterogénea, fragmentada, pero a los fines de construir comunidades sobre la base de otras propuestas valóricas. Es decir, para hacerla más corta, es jugar el propio juego. Si para nosotros, para el proyecto político, la educación es importante, hay que hablar de educación, no contestar las agresiones de quienes entran en la incivilidad y en la agresión permanente vinculada a esa cuestión, ¿no? Y este es el gran desafío, ser coherente en esa propuesta valórica, en esa propuesta de visión política y construir comunidad alrededor de eso. Con relación a esto, Mauricio, Sí. también te trasladamos la misma pregunta. Sí. ¿Cuál puede ser? Bueno, él lo decía, ¿no? Movilizar tu propia pasión
a veces se utilizaron cifras, se utilizaron datos, hubo discursos muy cargados con hechos que sin dudas no surtieron, digamos, efecto. Exacto. Otros con Revolución de la Alegría, tampoco, digamos, fueron suficientes. Entonces, todos apelaban a alguna emoción en particular, claro, ¿no? Apelando a alguna emoción. Sí, coincido con Leandro, por ejemplo, en el sentido de que trabajar, digamos, una alternativa política tiene que ser una alternativa política que trabaje sobre otro tipo de argumentos, ¿no? Es decir, no es escalar el nivel de violencia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros lo analizamos, como decía él, con respecto a la educación, y es una defensa de la educación, bueno, el discurso tiene que tomar banderas que tienen que ver con la educación, con cómo la educación contribuye a la democracia, cómo la educación contribuye a un progreso de país, a una idea, a una movilidad social, etcétera. Probablemente, por ejemplo, en el caso de la movilidad social ascendente, que lo hemos escuchado, digamos, muy a menudo, probablemente el tema de la movilidad social ascendente, digamos, a jóvenes, no es algo que los va a interpelar, ¿no? Es decir, pero sí coincido en lo que decía Leandro, que en líneas generales el discurso, hay que ver el discurso político, qué tipo, digamos, de norte está planteando como una especie de promesa creíble, ¿no? Es decir, me da la sensación de lo que estamos viviendo hoy como clima político. Ha llegado a una escalada que me parece que de alguna manera hay que tratar de bajar un poco el tono, ¿no? Es decir, apuntar hacia algo que sea superador de esto, superador en un sentido no utópico, sino en un sentido de hacer cosas posibles. Porque ¿Pero a quién le tocaría bajar el tono? Porque si es el mismo Estado el que está generando estos discursos, digamos, el tono le tocaría al Estado bajarlo. Bueno, no parece ser el caso. No parece ser el caso. No parece ser el caso, pero yo no sé tampoco cuánto le termina esta estrategia favoreciendo, digamos, políticamente. ¿Bien? Porque si nosotros también nos corremos un lado del plano de los discursos y después vamos al plano de la realidad, en todo caso, sí, hay una promesa de que le va a mejorar la vida, digamos, al resto de los vivientes, y en líneas generales eso no pasa, bueno, evidentemente el discurso después empieza a tener un contraste con lo que, digamos, vivimos en la realidad. Entonces, me parece también importante, de alguna manera, yo entiendo la importancia de focalizarse en los discursos, entiendo la importancia de la escala de la violencia, de la connotación que puede tener esto, digamos, sobre todo cuando la lleva adelante o se lleva adelante desde el Estado, pero también, digamos, la sociedad está viviendo una realidad, ¿no? Es decir, y la realidad no es solo los discursos, ¿no? O sea, no son solo las palabras, no son solo las promesas, sino que también tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver, no sé, con poder vivir un poquito más tranquilo, etcétera, que no necesariamente, digamos, está encaminada por los discursos de odio. Leandro, también como para cerrar esta parte que tiene que ver con las consultorías políticas. Vaya, sí, es difícil hoy ser ese oráculo, ¿no?, de poder acompañar las estrategias, y lo decía también Grasso, como comunicador, qué difícil que es pensar que no todo pasa por las palabras que elegimos, por las pantallas o por las mediaciones que elegimos para trasladar lo que antes era programático. ¿Cuáles son esas posibilidades? ¿Qué están viendo ustedes desde las consultorías? Bueno, primero coincido con Mauricio. No sé hasta dónde este tipo de estrategias sirve al poder político en términos de construir mayorías fuertes. Sí, entiendo que le sirve, creo que lo hacen adrede, o en definitiva, o al menos están dispuestos a correr el riesgo de que sirva únicamente a los fines de consolidar una minoría intensa, crítica, que les permita tener una fuerza de choque importante, digamos, y desde la cual pararse en una sociedad muy fragmentada y ser la única opción con esa fuerza relativa, aunque sea poca. Esto es el escenario que nos toca trabajar cuando buscamos asesorar o acompañar
dirigentes o espacios o proyectos de la política democrática. Y sí, es un desafío porque el contexto en el cual hacemos comunicación o tratamos de generar, digamos, mensajes que conecten a la dirigencia de la política democrática con la sociedad, se vuelve un poco desafiante. Lo que es cierto es que está bastante comprobado que las personas tomamos decisiones poderosamente guiadas por nuestros sentimientos, por nuestras pasiones. Entonces, lo programático no deja de tener importancia, creo que no ha dejado de tener importancia. Lo que sucede es que es más que nunca es importante que los proyectos de la política democrática tengan dos valores que nosotros intentamos, o dos conductas que nosotros intentamos inculcar en los proyectos con los que trabajamos, que son la coherencia y la consistencia. Porque nosotros vivimos en un mundo muy líquido, muy fragmentado, muy lleno de posverdades relativas, y entonces lo que sucede es que no importa qué tan elocuente sea nuestra argumentación en función de la movilidad social ascendente, si nosotros somos parte de un proyecto político que le toca gestionar y que no logra garantizar esa movilidad social ascendente en la materialidad, va a ser muy difícil que podamos seguir sosteniendo esa bandera desde el plano de lo discursivo. Entonces, coherencia y consistencia nos permite a nosotros transmitir, no en palabras, sino en acciones, ¿cuál es la propuesta de valores que nosotros hacemos para adelante? Si la educación es una propuesta valórica para nosotros y es piedra basal de nuestro proyecto político, entonces nuestras acciones deben ser consecuentes y se debe notar en todo lo que hacemos esa pasión por la educación. La gente reacciona, eventualmente responde a eso, y eso es el verdadero desafío que entendemos nosotros tienen los proyectos de la política democrática. Leandro, te tenemos que saludar. ¿Nos quedamos en piso con Mauricio? Porque se termina la conexión. Se está terminando la conexión de Zoom. Muchísimas gracias, Leandro, un placer. Seguramente es la primera de muchas conexiones para poder seguir avanzando con, bueno, una situación del país que deriva sí o sí en análisis de esta agenda política. Muchas gracias. Gracias, Leandro. Gracias, Leandro. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para ustedes, para Mauricio y para todo el equipo. Gracias. Gracias. Bueno, te Nos queda quedamos también con él. el cierre. De alguna manera. Nada más y nada menos. Nada más ni nada menos que el cierre. Pueden ser todas preguntas No, abiertas. pero por ejemplo, una cosa que sí me gustaría agregar de lo que dice recién Leandro, que coincido plenamente, digamos, es... supongamos, a ver, hablamos de movilidad social ascendente, hablamos de educación, hablamos de jubilaciones, hablamos de salud, hablamos de los temas que en líneas generales son importantes para el común de la gente. ¿Bien? O sea, no son utopías, insisto con esto, no es un pensamiento utópico, es un pensamiento sobre el cual se pueden generar algunas expectativas, probablemente esté la sociedad esperando alguna respuesta en función de eso. No creo que ahora tengan respuestas en relación a eso. Por lo tanto, por eso, de alguna manera, creo que es una estrategia que sirve para llegar, que sirve para posicionarse, que sirve para construir un antagonista, pero que tiene, al menos en la cultura, digamos, de la sociedad argentina, no veo que tenga, digamos, alguna continuidad a largo plazo. Con lo cual es una narrativa más o menos tolerable según las condiciones de vida reales, digamos. Exacto. Y solo a 10 meses de haber asumido una gestión. También. Probablemente, digamos, la virulencia tiene que ver con eso, porque en líneas generales, en nuestra historia, digamos, incluso en nuestra historia reciente, pasamos por cosas similares, por medidas similares. El tema es el tiempo, la velocidad con la cual fueron, digamos, tomándose ese tipo de medidas, ¿no? Claro. Y eso es como que en nosotros, digamos, más sociedad argentina o historia reciente, quizás es eso lo que nos termina como descolocando, ¿no? Es decir, y probablemente en el clima político no estábamos tan acostumbrados a semejante grado de violencia. ¿Bien? En el uso de las palabras, de los discursos, de una construcción del antagonista que con discursos del odio probablemente anula, ¿no? Es decir, estigmatiza, anula, no busca construir, sino más vale eliminar. Busca eliminar, etcétera, ¿no?
Bien, Muy vamos. interesante. Sí. Muy interesante. Muy interesante Muchas gracias. el programa. Gracias a Gracias, ustedes. Mauricio Grasso, parte de nuestra comunidad docente que, reiteramos, está en plan de lucha, paro nacional universitario. Hoy, lunes, este programa es grabado, y mañana, martes. Volvemos breve después de la pausa. Interesantes reflexiones las que hemos compartido esta noche, en el que dispusimos con Paula hablar de los discursos de odio, mostrando nuestra preocupación, sobre todo cuando además esos discursos de odio vienen desde el propio Estado. Y déjenme hacer dos subrayados. El primero de ellos es estos discursos de odio que pueden llevar a que algunas personas insistan con la acción, no se queden solo en la narrativa, sino que definan acciones que terminen tratando de efectivamente eliminar a ese otro que desde el propio discurso es diezmado, es maltratado o es destratado y un montón de cuestiones más. Y un segundo punto que me gustaría rescatar es, según el análisis de quienes estuvieron con nosotros aquí, es un tipo de narrativa que es cortoplacista, no sirve para gestionar, simplemente para generar una minoría intensa, para sostener un momento duro. Veremos qué nos muestra la realidad en los próximos meses. Y además de estos aportes que dejaron Leandro Graglia y Mauricio Grasso, también decía Graglia que la propuesta de la oposición o de aquellas otras vertientes están basadas en la emocionalidad y también en la coherencia y en la consistencia de ese discurso que debe estar basado en los hechos. También
lo decía Mauricio Grasso acerca de el gran valor identitario que se va generando para aquellos grupos que son, digamos, atentados o violentados a través de estas narrativas. Desde allí tal vez puede surgir esa coherencia y esa consistencia necesaria. Vamos a agradecer, como es habitual, al equipo técnico de UniTV, a las personas que nos acompañan en la indumentaria, como lo es Lilou, a Erika Fecia y a Pia Forconi. Les decimos que pueden recuperar estos contenidos los días jueves y domingos a la hora 21:30 y también por redes sociales. También recordar que este programa es grabado porque tanto hoy como mañana en el sistema universitario estamos de paro. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.